Hola a todos, bienvenidos a esta revisión de úlcera péptica, un tema que es pan de cada día en la clínica y, por supuesto, fundamental para el EUNACOM. Vamos a ir directo a los puntos clave, a lo que realmente importa para el examen y para nuestra práctica. Empecemos. A ver, nos enfrentamos a este caso. ¿Qué es el escenario clínico del libro? Un dolor en el epigastrio como que quema, y que curiosamente mejora cuando el paciente come. Frente a esto, la primera pregunta que debe saltar en nuestra cabeza es, ¿qué es lo más probable y qué tengo que hacer ahora mismo? Para ordenar las ideas, vamos a seguir esta ruta. Primero, entender bien qué es una úlcera. Luego, quiénes son los culpables, cómo se presenta el paciente, cómo confirmamos el diagnóstico, cuál es el tratamiento y, finalmente, qué hacemos cuando la cosa se complica. Ok, empecemos por lo primero. Para entender bien todo lo que viene, tenemos que tener súper clara la definición de úlcera péptica y por qué se produce, cuál es el mecanismo que está detrás de todo esto. Y ojo, la palabra clave aquí es profunda. No estamos hablando de una simple herida superficial, una erosión. Hablamos de una lesión que ya atravesó la mucosa y llegó hasta la capa muscular. Esa es la gran diferencia y lo que define a la úlcera. En el fondo, la úlcera péptica es el resultado de un desbalance. Piénsenlo como una balanza. Por un lado, tenemos factores que agreden la mucosa, como el ácido, la pepsina y sobre todo la bacteria Helicobacter pylori, y los antiinflamatorios. Por el otro, tenemos factores que la protegen, como el moco y el bicarbonato. Cuando los agresores ganan, aparece la úlcera. Entonces, si esto es un desequilibrio, ¿quiénes son los principales responsables de inclinar esa balanza hacia el lado de la agresión? Bueno, en la vida real casi siempre la culpa es de dos viejos conocidos. Miren, acá no hay que complicarse mucho. La gran mayoría de las úlceras son por el consumo de AINES, como el ibuprofeno o el diclofenaco, o por la infección por Helicobacter pylori. Nuestro pensamiento clínico siempre debe partir investigando estos dos factores. Claro que además de los dos gigantes, hay otros factores que suman. El cigarro es súper importante, porque no solo aumenta el riesgo, sino que hace que la úlcera cicatrice más lento. Y bueno, el Zollinger-Ellison es muy raro, pero hay que tenerlo en mente si vemos un paciente con úlceras múltiples o que no responden al tratamiento habitual. Ahora hablemos de cómo se ve esto en la consulta. La historia que nos cuenta el paciente es clave, no solo para sospechar el tipo de úlcera, sino, y esto es muy importante, para detectar esas banderas rojas que nos dicen, cuidado, aquí puede haber algo más grave. Y aquí tenemos el clásico de los clásicos, la pregunta que casi seguro va a aparecer en el examen. En la úlcera duodenal, el dolor se calma al comer. Es el típico ritmo de hambre, dolor, como algo, se me pasa. En cambio, en la úlcera gástrica, es todo lo contrario. Comer desencadena o empeora el dolor. Esta diferencia es fundamental para la sospecha inicial. Máxima atención acá. Estos son los signos de alarma o banderas rojas. Si un paciente tiene cualquiera de estos síntomas, baja de peso sin explicación, anemia, dificultad para tragar, estamos obligados a pedir una endoscopía digestiva alta de forma preferente. ¿Por qué? Para descartar un cáncer gástrico. Esto no es negociable. Perfecto. Ya tenemos la sospecha clínica bien armada. Sabemos reconocer los signos de alarma. Ahora, ¿cómo pasamos de la sospecha a la certeza? Para eso, seguimos un protocolo bien establecido. Este es el camino que tenemos que seguir. La endoscopía es nuestro gold standard. En Chile, la indicación es clara. A todo paciente mayor de 45 años con síntomas nuevos o a cualquier paciente con signos de alarma se le hace una endoscopía. Y aquí viene la regla de oro. Toda úlcera gástrica que se vea en la endoscopía se biopsia. Sin excepción, hay que descartar cáncer. A ver, para buscar al H. pylori tenemos varias herramientas. La biopsia durante la endoscopía es la mejor, porque vemos la úlcera y tomamos la muestra ahí mismo. Pero si no vamos a hacer endoscopía de entrada, los test no invasivos como el de aire expirado o el antígeno en deposiciones son excelentes, muy sensibles y específicos. La serología, en cambio, no nos sirve mucho para el diagnóstico agudo porque solo nos dice si la persona estuvo expuesta alguna vez, no si tiene una infección activa ahora. Bien, diagnóstico en mano. Ya sabemos que hay una úlcera
y probablemente sabemos la causa. Ahora, ¿cuál es el plan de ataque? El tratamiento se basa en 2 pilares: bajar la acidez y, si está presente, eliminar al H. pylori. Y este es el esquema que tienen que tener grabado a fuego para el EUNACOM. Es la terapia triple recomendada por el MinSal y dura 14 días. Consiste en un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol, 2 veces al día, más 2 antibióticos, claritromicina y amoxicilina. Y recuerden el plan B. Si el paciente es alérgico a la penicilina, cambiamos la amoxicilina por metronidazol. Y ojo, que el trabajo no termina con la última pastilla. Este paso es fundamental y a veces se olvida. Siempre hay que confirmar que logramos erradicar la bacteria. ¿Cómo? Con un test no invasivo, como el de aire expirado, unas 4 a 8 semanas después de terminar el tratamiento. Es la única forma de asegurarnos que el problema no va a volver. Bueno, pero ¿qué pasa cuando la úlcera no se trata a tiempo o no responde bien? Ahí es cuando entramos en el terreno de las complicaciones, que son escenarios de urgencia que tenemos que saber reconocer de inmediato. Estas son las 4 grandes. La hemorragia es la más frecuente. Se presenta con vómitos con sangre o deposiciones negras. La perforación es la más dramática. Un dolor abdominal terrible, súbito, con el abdomen duro como una tabla. Y eso es pabellón de urgencia. Luego están la penetración a otro órgano y la obstrucción, que causa vómitos y más vómitos. Y para cerrar, quiero que se queden con esto, que es más que una recomendación, es una ley en nuestra práctica clínica en Chile. Según las guías del MinSal, biopsiar toda úlcera gástrica no es una opción, es una obligación. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar un cáncer. Grábense esto, porque no solo les va a dar puntos en el examen, sino que puede cambiarle la vida a un paciente.